Muy buenos días a todos y todas. Queremos, de parte de quienes conformamos el Ministerio de Educación, darles la cordial bienvenida a la presentación del Directorio de Aliados de la Lectura, esto en el marco de la Semana de las Bibliotecas Educativas, agradeciendo primeramente a la Universidad Nacional de Loja que, como sede aliada, ha facilitado el uso de sus instalaciones para poder realizar este evento. A continuación, me gustaría saludar a quienes nos están acompañando de manera presencial. Diana Castellanos, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir. Emilia Vallejo, directora nacional de Mejoramiento Pedagógico. Nicolay Aguirre, rector de la Universidad Nacional de Loja. Camilo Espinosa, coordinador de Educación Zonal 7. Licenciada Yadira Montaño, directora de Bibliotecas de la UNL. Además, saludamos a subsecretarios, directores nacionales, directores zonales y distritales del Ministerio de Educación, docentes, estudiantes, familias que nos acompañan en este día, comunidad y medios de comunicación. Gracias por estar presentes y también a quienes nos están acompañando de manera virtual a través de la cuenta institucional de la Coordinación Zonal 7 de Educación. Nos encuentran como Zonal 7 del Ministerio de Educación y también a quienes nos siguen a través de la página de Facebook de la Universidad Nacional de Loja. Estamos muy contentos de poder presentar el Directorio de Aliados de la Lectura. Este proceso ha significado un gran esfuerzo encaminado a tejer redes de fomento de la lectura y escritura entre las instituciones educativas, la comunidad extendida y los diversos agentes vinculados al fomento de la lectura en todo el país, quienes ahora son también nuestros principales aliados. Esperamos que este recurso motive a la comunidad educativa a acercarse a las diversas posibilidades que ofrece la lectura y la cultura escrita. Bienvenidos y bienvenidas. En este momento me permito invitar al doctor Nicolay Aguirre Mendoza, rector de la Universidad Nacional de Loja, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Diana Castellanos, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir. Emilia Vallejo, directora nacional de Mejoramiento Pedagógico. Compañero Camilo Espinosa, coordinador de Educación Zonal 7. Compañeros subsecretarios, directores nacionales, directores zonales y distritales del Ministerio de Educación, docentes, estudiantes y ciudadanía que nos acompaña en esta mañana. Buenos días con todos y todas. Para la Universidad Nacional de Loja es muy grato y confortable recibir al Ministerio de Educación y a este grupo de profesionales donde muchos de los docentes y bibliotecarios que nos acompañan sin duda serán nuestros exalumnos. Qué alegría tenerlos a todos en el alma mater de los lojanos. Cuando el Ministerio de Educación nos propuso que seamos sede aliada para la implementación de la política Juntos Leemos, como parte de la Semana de las Bibliotecas Educativas, así como para la presentación del Directorio Aliados de la Lectura, no dudamos en aceptar y trabajar cooperadamente para llegar a este día. La Universidad Nacional de Loja, a lo largo de sus 162 años de vida institucional, ha sido, es y seguirá siendo la casa de estudios superiores que da respuesta a las necesidades de la sociedad y particularmente a fortalecer la educación en sus diferentes niveles. Al tratarse de una jornada destinada a bibliotecarios y docentes para hablar sobre su trabajo, experiencias, retos y desafíos, ponemos a consideración de ustedes este moderno escenario de aprendizaje, como lo es nuestra biblioteca central, así como sus 30 bases de datos, 832 ebooks, más de 27,000 libros impresos y 60,000 audiolibros para personas con discapacidad visual. Estimadas autoridades del Ministerio de Educación, esta universidad es su aliada,
no solo en esta iniciativa, sino a lo largo de su historia. En la pandemia capacitamos a más de 5,000 profesores del magisterio de todo el país en el manejo y utilización de herramientas en la educación virtual y en línea, que en ese momento era urgente, desafiante y muy necesaria. De otro lado, los estudiantes de colegios de Loja y la región sur utilizan nuestros laboratorios para sus prácticas, realizan estadías en nuestras quintas y estaciones experimentales. Ahora mismo, a través de Educación Continua, tenemos listo el programa de capacitación pedagógica y curricular para docentes del Sistema de Educación Nacional. Se trata de 5 cursos con aval académico por 120 horas cada uno. Además, ponemos a disposición de los profesionales de esta cartera de Estado 23 programas de cuarto nivel. Para ustedes, apreciados docentes, tenemos 3 modalidades de estudio para que puedan optar por maestrías de educación inicial, educación básica, docencia, intervención, psicopedagogía, tecnología e innovación. Como lo dije, esas son las respuestas a las necesidades de la sociedad, de las instituciones, de nuestros exalumnos, profesionales y del Estado que en esta universidad viene desarrollando y atendiendo. Nuestra esencia es el pueblo y para él trabajamos. Precisamente en el marco de esta iniciativa, como Universidad Nacional de Loja, entregaremos 2.700 libros que responden a nuestra producción literaria y científica para aportar a la política Juntos Leemos. Quiero desearles el mayor de los éxitos en esta jornada y comprometernos públicamente para seguir trabajando a favor de la educación en sus diferentes niveles. Bienvenidos a la primera universidad de la región sur del país y a la segunda más antigua del Ecuador. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Loja, señoras y señores. Muchas gracias al rector de la Universidad Nacional de Loja por sus palabras. Es así que en la política Juntos Leemos se establece el objetivo de fomentar la lectura para el desarrollo del comportamiento lector de toda la comunidad educativa y su localidad. Por ello, se ha desarrollado el directorio como un recurso destinado a apoyar el proceso de fomento de la lectura y la gestión que se realiza en las bibliotecas dentro de las instituciones educativas con el apoyo de actores externos. Es por esta razón que les invitamos a disfrutar del diálogo, comportamiento lector y rol pedagógico de las bibliotecas educativas, el mismo que será moderado por Emilia Vallejo, directora nacional de mejoramiento pedagógico, quien además compartirá con 3 aliados de nuestra ciudad, Leonardo Pinto, Sandra Arteaga y Galo Guerrero. Durante este diálogo, el personal del Ministerio de Educación estará recogiendo preguntas por escrito para poderlas realizar también a nuestros invitados y nuestras invitadas. Además, en el caso de que ustedes necesiten papel y lápiz para poder realizar sus preguntas, nuestros facilitadores les entregarán los materiales. Es así que de esta forma damos paso entonces con el diálogo, comportamiento lector y rol pedagógico de las bibliotecas educativas. De este diálogo también participará un aliado más dentro de la ciudad de Loja, como lo es Ángel Polibio Guamán, quien también nos acompaña en este momento para poder compartir de este diálogo que justamente busca poder afianzar y mejorar aún más las condiciones de lectura que se desarrollan aquí en la zona 7, y de esta forma poder interactuar con cada uno de ustedes. Como les decíamos, si durante el diálogo se generan preguntas entre cada uno de ustedes, de los asistentes, con mucho gusto se les brindará el material necesario para que puedan preguntar y así poder participar todos de este diálogo que se desarrolla a continuación. Para ello, damos paso a Emilia Vallejo. Gracias. Muy buenos días con todas y todos. Gracias a las bibliotecas somos capaces de organizar y acceder a la información que necesitamos en nuestras vidas, tanto a nivel profesional como personal. Su rol es más vigente que nunca. Las bibliotecas
son más vigentes que nunca en el mundo en el que vivimos, donde estamos inmersos en buscar siempre información y donde en el día a día cada vez hay más conocimientos y más noticias que nos envuelven acerca de todo. Considerando lo que les cuento, el Directorio de Aliados de la Lectura es un recurso que busca revitalizar estos espacios dentro de las instituciones educativas, que busca convertirlos en, como lo hacemos hoy, en un punto de encuentro para compartir saberes. El Directorio de Aliados busca que las bibliotecas sean vistas mucho más allá como espacios que guardan libros, sino como espacios vivos, donde el libro es una herramienta, un medio mediante el cual promocionamos el conocimiento, el intercambio de saberes, el acceder a otro tipo de ideas, el conocer otro tipo de vidas, otras maneras de pensar. A continuación, les deseo presentar a nuestros invitados e invitada, que han accedido a conversar aquí en esta biblioteca maravillosa de la Universidad Nacional de Loja con nosotros. Les presento primero a Ángel Polibio Guamán Gualán, perteneciente al pueblo quichua Saraguro de la provincia de Loja. Es licenciado en Ciencias de la Educación en la especialidad de Psicología Educativa Infantil por la Universidad de Cuenca. Ha sido responsable del Departamento de Educación en la Fundación Causay. Es docente, investigador cultural y activista social. Coautor de la recopilación de mitos, cuentos y leyendas de Saraguro en quichua y castellano. Autor del folleto de recopilación de artículos para reflexión en familia. Y ha recopilado leyendas interculturales de Saraguro. Ha realizado canciones, poemas y expresiones en quichua. Muchísimas gracias, Ángel Polibio, por compartir este espacio. También nos acompaña Sandra Estefanía Arteaga Ochoa, que es ingeniera en Administración Pública y docente de Lengua y Literatura, cantante, letrista, poeta, gestora cultural independiente, directora general del Nano Festival, aquí cito nomás, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, promotora de actividades artístico-culturales dentro de la institución que elabora, ecofeminista. Ha realizado iniciativas poético-musicales como Historias de Mujeres, Canto, Poesía y Danza y Mujeres Lunares. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí también. También tenemos con nosotros a Leonardo Pinto, que se graduó en Comunicación y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y fue becario de la Escuela de Literatura. Ha sido redactor general y asistente editorial del editorial Prolipa y editor y corrector de estilo en el Centro de Publicaciones de la PUSI. Textos suyos han sido publicados en revistas digitales de México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile. También fue colaborador con la plataforma literaria iberoamericana Liberoamérica. En el ámbito de fomento de la lectura se ha desempeñado como mediador de lectura en el proyecto Tambos de Lectura, gestionado por la Organización de Estados Iberoamericanos, sede Ecuador, desde el 2020. Muchas gracias por estar aquí también. Y también nos acompaña Galo Guerrero, que es profesor emérito de la Universidad Técnica Particular de Loja y docente invitado de posgrado en la Universidad Técnica de Ambato, en la Universidad de Cuenca y en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Galo es profesor de Educación Media en Lengua y Literatura y licenciado en Ciencias de la Educación, mención Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Loja. Magíster en Administración y Gestión Universitaria y doctor en Lengua Española y Literatura por la Universidad Técnica Particular de Loja. Máster en Filosofía y doctor en Filosofía en un Mundo Global en la Universidad del País Vasco. Autor de 52 libros sobre temas educativos, literarios, lingüísticos y filosóficos. Periodista de temas culturales, educativos y humanísticos en general. Investigador en temas de lectura y escritura desde el punto de vista hermenéutico, antropológico, axiológico, fenomenológico, literario, lingüístico y desde la filosofía del lenguaje. Muchísimas gracias también por participar.
Ok, entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de este momento en el que nuestros 4 invitados tienen una extensa carrera, extensa conocimiento y experiencia, sobre todo de trabajo en temas culturales, educativos, mediación lectora? Nuestros invitados contarán con 10 minutos para compartir sus experiencias vinculadas a la lectura, escritura y oralidad, aspectos esenciales para el fomento de la lectura. Vamos a iniciar con Leonardo Pinto, quien nos hablará acerca de su experiencia como mediador de lectura. Sí, ya. Sí, okay. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos y todas por estar acá, chévere verles que se han escapado de clases. La lectura, sí, es un tema súper importante porque creo que es uno de los inventos paradigmáticos que la especie humana ha tenido. ¿Están de acuerdo ustedes que la lectura es un invento, verdad? ¿De qué deriva la lectura? ¿Cuál es el gran invento de la humanidad? Por ahí dijeron, ¿verdad? Sí. Totalmente, sí, exactamente, no lo habría podido explicar mejor, muchas gracias. Eso significa que la lectura nos define como especies, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y la pregunta ahí es, ¿qué leemos? ¿Qué cosas se leen? ¿Alguien? ¿Sí? Ajá. Leamos, juntos leemos, ¿no? Yo creo que no leemos solo textos escritos a raíz de del invento de la imprenta, sino antes de eso ya leíamos la vida. Lo más importante no es leer textos escritos ni orales solamente, sino aprender a leer los signos a través de los cuales la vida nos comunica. Todo, absolutamente todo es textual. Todo es un texto que tenemos que aprender a leer. Tú eres un texto que yo estoy leyendo desde que te presentaron. Y estoy tratando de interpretarte y preguntándome, ¿qué haces aquí? ¿Por qué y para qué estás? Entonces tenemos que enseñarles a los estudiantes a que aprendan no solamente a decodificar signos lingüísticos, sino a leer comprensiva, crítica y creativamente, pero no solo los textos, sino la vida misma. Totalmente de acuerdo. ¿Están de acuerdo también ustedes, chicos, que se lee desde los mensajes de chat hasta cómo está vestido alguien, el clima, nuestros profesores? Sabemos si ya se acercan, si llegaron de mal genio, solamente por descifrar, como dice, signos y códigos en el ambiente. En ese sentido, la idea de trabajar la lectura en un espacio de mediación no curricular, es decir, no educativo, empezó por darle la vuelta a cómo entendemos a la lectura. La lectura no es obligatoria. Nosotros como especie, dice Danage, un neurocientista francés, no nacimos originalmente para leer, nacimos sí para hablar, nuestro cuerpo está configurado para hablar, pero nuestro cerebro no está configurado para leer. Leer a partir de este invento que nosotros como especie desarrollamos, que es la escritura, porque nos encantan las historias y tenemos que desde hace siglos llevarlas con nosotros, entonces nos inventamos este registro de signos. Eso significa que este invento hizo en nuestro cerebro que funcione distinto. Danage explica eso con un concepto que se llama el reciclaje neuronal. Eso significa que hay partes de nuestro cerebro que estaban destinadas originalmente para algo, pero que por el uso terminaron funcionando de otra forma. Y es así que llevamos miles de años haciendo que nuestra parte del cerebro que reconoce formas y colores, rostros, empiece a especializarse y empiece a decodificar sonidos y signos. Y así tenemos las palabras. ¿Están de acuerdo que son sonidos asociados a un símbolo, no? Entonces, había que repensar la lectura. ¿Cómo abordar la lectura sin caer en el cliché de que si lees, que la lectura es un proceso educativo? Antes de un proceso educativo, la lectura es un acto de comunicación. ¿Y qué es comunicar?
Les pregunto a ustedes. Estamos en pleno siglo XXI, después de varias revoluciones y de mucha historia. ¿Qué dirían ustedes que es comunicar? Un concepto así rapidín. Expresar de forma, no sé, de alguna forma visual. Expresar ideas. Ajá. Ajá, ¿alguien tiene alguna otra idea? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Alguien que no esté de acuerdo? La idea tradicional de comunicación es transmitir ideas, ¿no es cierto? Hay un emisor que tiene un mensaje que lo diferencia de un receptor que no tiene ese mensaje. Y entonces comunicar es transferir. Esa es la visión tradicional. Pero nos queda obsoleta, porque a veces comunicamos sin querer decir nada, ¿verdad? A veces solamente por estar sentados se genera un silencio incómodo y todos en silencio y no decimos nada, pero estamos comunicando. Entonces, para poder abordar la lectura, nos amparamos en una metodología que se llama comunicación enactiva, que es una corriente que se desarrolla en la Universidad de Rosario, en Argentina, recopilando todos los nuevos paradigmas de la ciencia y todos los aportes teóricos de varios comunicadores expertos de la región. Y esta disciplina o esta metodología define a la comunicación como un encuentro en la diversidad. Un encuentro que tiene la posibilidad de generar un cambio en estructuras micro y macro sociales. Es decir, tiene la posibilidad de la reconfiguración. ¿A través de qué? De la conversación. Un encuentro es una conversación. Eso significa que cualquier experiencia de lectura es una conversación. En la universidad tenía una profesora que decía, leer libros es como jugar a la ouija, porque empiezas a hablar con muertos. Y están de acuerdo que la ouija es una conversación, ¿no? Es un chat. Eso significa que como mediadores de lectura, el reto principal, después de darle la vuelta y entenderle desde este otro lado, porque ya no era obligatorio que todos leyeran y que supieran lo mismo y hacerles controles de lectura, porque eso no es mediación. Significaba cómo nosotros, y aquí viene lo interesante, cómo diseñamos experiencias de lectura a partir de estos encuentros con textos, con individuos. Entonces ahí el papel del mediador se vuelve súper interesante, porque el mediador es el que posibilita la conversación. No para llegar a una idea absoluta, no para enseñarles nada, porque como mediador fuera del sistema educativo, no me interesa que ustedes sepan quiénes son los poetas de la generación decapitada o quiénes son de tal generación, porque no les voy a tomar prueba. A mí no me sirve de nada, si a ustedes les sirve súper bien. Pero lo que más nos interesa es ver cómo ese texto, sea cual sea, les afecta, en el sentido de que mueve algo. Porque así como escuchamos todas las canciones de un disco y a veces nos gusta solo una, o tal vez el coro de una, y no todas las canciones del disco, leer exactamente lo mismo. A veces nos gustan unas partes de la novela, un capítulo, otro no, un cuento, otro no. A veces no terminamos de leer todo. Pero eso es parte del proceso de pensarnos como individuos que leen y que cuando leen están interactuando con las ideas de otras personas. Y eso ya significa conversar. Significa un poco bajar los brazos, poner tu punto de vista honesto, porque no te puedes mentir tú, sobre la mesa y aceptar los puntos de vista de los otros. Así la actividad solo de leer se vuelve como esto que permite que los actores de una sociedad puedan reconocerse como otros. Hay esta autora, Karina Marín, que habla de que cuando nos enfrentamos al otro, y ella se refiere al otro como esos cuerpos distintos, con condiciones diferentes, es muy fácil bajar la mirada. Seguramente les ha pasado, ¿no? En la calle, en un bus, se sube alguien extraño, distinto, otro, y es fácil no regresar a ver, o evitar la mirada, ¿no es cierto? El acto de sostener la mirada significa reconocer al otro, y cuando reconocemos al otro, necesariamente tenemos que reconocer nuestras limitaciones y capacidades, porque eso es parte de una interacción real con los otros. Entonces, en ese sentido, potenciar las posibilidades del acto de lectura, no solo como un acto educativo, pedagógico, era importante, porque en este siglo, bueno, la lectura es muy importante porque en el siglo anterior era la única forma en la que nosotros teníamos como especies la llave para acceder al conocimiento, ¿verdad? Todo el conocimiento, aunque no lo crean, antes estaba almacenado en los libros.
Ahora no, ahora está en internet, estamos a un clic. Entonces como que no se vuelve tan relevante o tan indispensable aprender a leer, porque pongo un video y escucho, y accedo a la información. Pero aquí es el truco con la lectura. No solamente sirve para decodificar, sino para conversar, para generar experiencias, porque esos textos o lo que yo leo de alguna manera me afecta. Y ahí hay una teórica que se les recomiendo, se llama Ruth Roman, ella habla acerca del texto como una experiencia. Las personas, los lectores son esponjas y el texto pasa, los atraviesa. Y eso significa que, bueno, ustedes son estudiantes de colegio, no son estudiantes de pedagogía. Eso significa que es más importante poder tener una experiencia con el texto que el control de lectura. Y ahí el papel del mediador se vuelve interesante porque se vuelve una figura catalizadora que debe recoger varias metodologías para poder acceder. Porque a veces se accede desde el arte, a veces desde la política, a veces desde la economía, a veces desde cosas tan irrelevantes como los insectos, que no son tan irrelevantes, ¿no? Pero son formas de abordaje para un texto, porque cualquier tema, cualquier texto es un pretexto para conversar. Y desde ahí hemos definido el proceso de la mediación de lectura desde los tambos de lectura de Loja, el de Manta y el del Centro de Adolescentes Infractores. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Leonardo, por compartir tu experiencia. Creo que un tema fundamental de lo que has dicho es la vigencia del libro en la actualidad, ¿no? Mucha gente piensa que el libro es algo no tan necesario justamente por esta sociedad de la inmediatez donde tienes la información a un clic, pero justamente reconocer el hecho de que el libro va más allá de aprenderte de memoria lo que dice o recitar qué dice en el párrafo 2 de la página 5, sino que hay muchas otras posibilidades que te abre el libro, como esto de pensar distinto, no siempre estar de acuerdo con lo que dice el autor, reflexionar más allá de lo que dicen, lo que se decodifica, es súper importante y es algo que se promueve dentro de la política de Juntos Leemos y de la agenda de bibliotecas educativas. Muchas gracias. También recordamos al público que pueden registrar sus preguntas por escrito para leerlas al final de todas las intervenciones. Las preguntas serán recogidas por miembros del ministerio. Ahora escucharemos la experiencia de Sandra Arteaga con relación al fomento de la lectura vinculado a la gestión cultural. Hola, hola. Ahí. Listo. Hola chicos y chicas, ya me han presentado. Para mí siempre es hermosísimo poder compartir con rostros jóvenes porque más o menos a su edad yo empecé con mis primeros poemas cursis góticos, ¿no? Entonces es como siempre bonito traer esas experiencias, incluso recordar como cuando uno volvía a tachar como 10 veces o a reescribir el poema o la línea o la frase que nos acordábamos o que se nos venía a la mente. Entonces por eso me siento re feliz, emocionadísima de verles. Entonces bueno, voy a empezar a contarles mi experiencia dentro de la labor docente. Si bien es cierto, mi título profesional es ingeniera en administración pública porque amo la política, el quehacer político, pero también otra parte de mí ama la gestión cultural, tanto en los temas musicales como de la escritura, no solo en la lírica, sino también en la narrativa y en la dramática. Entonces, bueno, yo siempre a mis estudiantes les suelo decir que todo arte, si no conmueve, es cualquier cosa menos arte, porque tiene que conmover, tiene que impactarnos a un nivel que genere alguna emoción. Y pues desde ahí parte mi metodología, que a lo mejor no es nueva o tal vez ya es innovadora, no lo sé, pero siento que la educación y sobre todo el fomento de la lectura debe partir de las emociones y de las adaptaciones que se hagan también. En la institución donde yo laboro tengo estudiantes
con ciertas capacidades o necesidades educativas específicas. Eso implica que algunos no pueden oír bien, necesito entonces adaptar la lectura a las fotografías, a las imágenes. Tengo otros estudiantes en cambio que no ven, entonces tengo que utilizar mi voz, los sonidos, la gesticulación, los tonos, para también saber llegar a ellos. Y tengo estudiantes también que tienen pues todas sus capacidades y habilidades que con ellos es mucho más fácil y llevadero. O en realidad también es difícil, porque si es que no se les puede transmitir, se complica. Recuerdo que hace tiempo empecé con la escritura y con el amor gracias a una docente que también asimismo me inspiró y me motivó. Y pues que fue la primera novela que la leímos obligada, Banca, ya, y que al principio la lectura obligada es como, ay no, qué pereza, otra hoja más, y uno no avanza. Pero luego esta docente que vino nos hizo leer una obra mucho más difícil de digerir, más compleja, que es La Ilíada y la Odisea, ¿no? Con esos 24 cantos y 15,000 versos de no sé qué, ¿no? Entonces todo el mundo le entra como en shock cuando ya empieza con estas complicaciones literarias, porque claro, el léxico y la cantidad del texto es prominente. Entonces esta docente buscó una manera tal de motivar con ciertos extractos que al final me obligaba a mí, no me obligaba, me motivaba a que yo busque información, que me lea la obra. Y pues gracias a ello yo pues me inspiré también en esta línea de la didáctica y de la lengua y literatura. Y pues a mis estudiantes les hago adaptaciones, ¿no? Nosotros leemos el cómic de La Ilíada y la Odisea y pues vamos haciendo este avance, al punto que mis estudiantes, profe, ¿hay lectura hoy? ¿Se imaginan que alguien pida a la profesora lectura? Y claro, pues yo les digo, bueno, no todo es lectura, también hay que reforzar el tema de la criticidad, del habla y todo eso. Entonces, le vamos vinculando con las materias de filosofía, de ciudadanía, porque pues La Ilíada y la Odisea tiene conceptos filosóficos y de ciudadanía como tal, para irle entendiendo. Eso por una parte, ¿no? La motivación que el docente genere a través de estas emociones y de este compartir. Entonces el docente primero tiene que saborear, y es lo que yo a ellos también les enseño, que saboreen, que degusten cada una de las palabras, que no lean por leer, sino que en realidad entiendan, sientan. Si el personaje está triste, al punto de que ellos también lloren, ¿ya? Y si el personaje está contentísimo, pues que ellos también sientan la victoria, ya, al momento de que si hay un grito en la lectura, ellos también sean capaces de no decir sino decir hey, gritar con este personaje o los personajes de las obras. Entonces la emoción es la parte más importante de nosotros los mediadores dentro de la labor docente y dentro de este ámbito de la lectura. Entonces yo no me quedo solo ahí, leer, no, y tampoco solo motivar a la lectura, sino que mi pasito va más allá, que es a la creación literaria. Nuestros grandes antepasados en la escritura nos han dejado unos textos maravillosos, pero ¿qué sería de ellos si muchas obras no las entendemos en contexto? Por ejemplo, La Hoguera Bárbara, el diario de Ana Frank, ¿no? Si no las entendemos con un contexto, posiblemente se nos complique, y ahí viene nuestra labor docente, hacer que el estudiante entienda que muchas de estas novelas parten tanto de la imaginación, pero que muchas otras necesitan este bracito extra de la historia para entenderla en realidad, ¿ya? Y bueno, luego que yo ya voy haciendo esta vinculación de contexto, voy a ver el tiempo para ver si me alcanza, sí, todavía tengo 4 minutos, entonces luego de las emociones, del contexto, de que los estudiantes me pidan y me rueguen lectura, yo ya voy al siguiente paso, que es a la parte de la creación, ¿sí? Con ellos yo les motivo. Para mí ningún escrito de ellos está mal. Hay una faltita de ortografía, una que otra, porque la profe es así con las faltas que les corrige, ¿no? Pero la corrección está bien, ¿no? Y también las sugerencias de, mira, ¿qué tal si le pones aquí más arreglitos? Tu frase está hermosísima, ¿sabes qué? Llevémosla a otro nivel. Y ahí viene la segunda parte, donde yo les motivo a no quedar solo como en la idea de ese ratito del borrador, sino que también nosotros hacemos adaptaciones visuales, ya por ejemplo le hacemos en una especie de pop art, técnica collage, ¿sí? Y luego de esto les motivo a que esta escritura no se quede solo allí escondida, porque como les digo, yo a su edad un poquito tal vez más joven, yo ya empecé escribiendo y no he sacado mis textos
hasta que recién ahora ya los estoy juntando, ¿no? Ya recién ahora me estoy motivando, ya tengo 32 años, es decir, como 15 a 17 años después, recién me estoy motivando a sacar al público, a que deguste también de mi poesía. Lo he hecho a través de las canciones, sí, porque se me hace muy fácil poner letra y a través de la letra un mensaje, porque recuerden que somos lo que escuchamos y se convierte en un mantra, ¿ya? Entonces, si repetimos una letra de una canción, se convierte en un mantra que nos envuelve en esa emoción. Entonces, si estoy triste, ¿qué escucho? No escucho el huyayay, ¿verdad? Escucho canciones que me conmuevan, ¿no? Que me hagan sentir a sí mismo triste, pero si estoy alegre, pues de repente alguno que digo, despierto y amanezco, agradezco todo lo que tengo, ¿no? Entonces, la escritura se convierte en un mantra, la lectura se convierte en un mantra y no se queda solo en un papel, sino que puede convertirse en este caso como en un poema visual, ya se puede convertir en una canción, que es también lo que motivo, y con esto voy al siguiente punto, que es la creación de espacios para que esto salga a la luz. Yo me demoré 17 años en unos 15, 17 años en sacar mi producto, en decir soy capaz, puedo, tengo la capacidad de escribir, y muchos tienen la capacidad de leerme, de escucharme, de verme, ¿no? De imaginarse incluso historias a través de lo que leo. Y eso es lo que los chicos trato en ellos, que la lectura sea, aparte de que hay obras que uno tiene que leerlas, ya, como les digo, la de Banca, la de Espina, la de La Emancipada, que son obras que uno tiene que leerlas, pero el docente tiene que buscar las estrategias de cómo llegarlas, ¿no? De cómo incluso adaptarlas a un lenguaje juvenil, porque ustedes leen hartísimo chat, ¿ya? Pero leen, ¿sí? El tema es que ahora tenemos que modificar esa lectura y ver lecturas que nutran el alma y el pensamiento y a su vez la criticidad, ¿sí? Mientras más sepan, más información van a contener en esta cosita mágica que les digo yo que tiene teras, ¿sí? Aquí tienen full teras de información. Y bueno, para ir finalizando, entonces, la otra parte sería la creación de espacios. Como a mí me encanta la gestión cultural, también en mi colegio hago la apertura de espacios para que las chicas y chicos muestren su trabajo, que rompan esa barrera del miedo. Entonces, no se queda solo en una escritura y una lectura, sino que ya traspasa a la metacognición, pero también traspasa al compartir, que es lo que yo siempre quiero en ellas y en ellos, las emociones del compartir. Entonces yo suelo hacer algunos festivales, entre ellos está los de talentos. En este yo motivo la creación primero de frases poéticas o de párrafos poéticos o netamente todo un poema, pero no me quedo allí, también creamos microcuentos, relatos, ¿ya? Y también obras microteatro, ¿sí? Entonces miren que con la generación de estos espacios he logrado descubrir talentos que ni se imaginan, que me quedo yo tan sorprendente de decir a qué edad tan corta escriben tan maravilloso y que tienen esta capacidad de sacar estas emociones y de compartirlas y de hacer que cuando alguien las ve en un muro ahí, estos poemitas visuales que les digo que las hacemos en técnica collage, los van leyendo en los recesos. Es la apertura de estos espacios y no solo pues a las y los docentes decir que esperamos una semana de la lectura para dedicarnos a la lectura, no, sino que nosotros como gestoras y gestores del saber o del compartir, hagamos una apertura, ¿no? Tomémonos un receso. A veces yo sé que es cansado, pero yo creo que esa es la motivación más grande de ver cómo los chicos y las chicas se sienten tan afines con este microrelato, con esta frase poética, con este poema o con esa obra dramática. Y pues nada, en la institución donde laboro yo genero estos festivales, como les digo, de la poesía, de la canción, donde muchos de mis estudiantes ya tienen sus creaciones musicales propias, ya con sus letras propias, y que nos motivan a escucharles también porque son creaciones muy buenas. Y también en la parte en la semana de la lectura, como ahí ponemos todavía más o mostramos más de todo lo que se logra hacer. Solemos hacer poemas experimentales con caligramas, con haikus, ¿ya? Saliéndonos un poquito del canon, de lo normal, porque pues la lectura y la escritura son un mundo, todo un universo, pero es un universo por cada uno, imagínense, ¿no? Y también estos festivales pequeños de
de microteatro, y se me deben escapar algunos otros más, pero bueno, por lo pronto va en eso, y nada, motivarles que hay algo mágico en el libro físico, que por los siglos de los siglos, amén, no se va a perder, y que es el que yo pueda hojearlo, ¿sí? Que pueda sentirlo, que pueda abrazarlo, que pueda subrayarlo, y que el conocimiento se queda allí muchísimo más que el conocimiento que se aprende o se lee en las pantallas. Y pues nada, esa es mi experiencia, así que si tienen dudas me preguntan, y si no, pues agradecerles por estos momentos que me han escuchado y por poderles compartir estas experiencias, sobre todo a las y los docentes, que se motiven, que saquen ese, que les digo a mis chicos, el poder, el ki, que lo saquen, porque el hoja tiene un potencial inmenso, y a ustedes, chicas y chicos, crean y motívense, y pues verán que el mundo de la literatura, saborear, entender y luego dar aportes críticos es maravilloso. Gracias. Gracias, Sandra, por compartir tu experiencia. Me parece que lo voy a destacar sobre todo el rol del docente como gestor cultural. Sabemos que los docentes hacen mucho en el día a día y tienen muchísimo trabajo, pero es interesante cómo podemos también generar estas otras formas de acercar el libro a los estudiantes, ¿no? Que no necesariamente es eso, leer o responder preguntas, sino ir más allá, la creación literaria, ser creativos, ser críticos, que también motiva de otras formas también puedes crear vocaciones, ¿no? Como lo que tú decías de que hubo una docente que te impactó tanto que tal vez eso fue importante para las decisiones que tomaste a nivel profesional en tu vida. Entonces ahí está el poder tan fuerte, tan potente que tiene el docente en sus manos. Muchas gracias. Vamos a dar paso a Polibio Guamán, quien nos compartirá su experiencia con relación a otro de los pilares para el fomento de la lectura, y es la oralidad y el rescate de narraciones populares. Adelante. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, aquí a las autoridades, a nuestro coordinador zonal y a todos los que nos acompañan. Está aquí alguien que tenía miedo a leer, alguien a quien los docentes, pues, por hacer algunas travesuras, pues castigaban haciendo leer en vez de motivar. Está alguien que en cuarto curso, pues no leía el poema de Mío Cid, dormía porque no entendía. Pues en esa transición del quichua al castellano, pues era difícil entender el castellano antiguo del poema de Mío Cid, y me dormí, y ahí me cogió un eclipse de sol en esa época. No me quedé ahí, y esta vez, gracias por la invitación a Guillermo, no sé si está aquí, Guillermo Morán, creo que es una oportunidad para alimentarnos, para encontrar motivos para seguir interpretando la vida. En nuestro sistema educativo se llama a la preparatoria inserción al proceso semiótico, el primer año. Entonces, justamente un lindo año justamente, y un año determinante, donde se siembra el trauma, o le invitas o le convences al niño para que le guste interpretar los signos, porque el mundo está construido de los signos, ¿sí? Bueno, no solo signos lingüísticos, también el rostro, la risa, la mirada, todo. Interpretamos, no solo decodificamos, sino también interactuamos, aportamos. Entonces, es importante, y en este proceso, pues, nos hemos encontrado con que realmente uno de los factores determinantes para que hagamos que guste a los niños es los que acompañamos, los padres de familia, y también luego ya en el sistema educativo, pues los docentes, ¿sí? Y ahí, pues, en nuestro sistema me he encontrado con que hay poco aporte nuestro.
nosotros tenemos que hacer cartillas de saberes, y ahí hay una resistencia, y hay que hacer una autoevaluación, una resistencia a investigar lo nuestro. Sí, entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer. Hemos hecho recopilaciones, hemos puesto metas, sin embargo, el ritmo es bastante lento para poder aportar, para un poco ser coherentes con el discurso, porque el discurso decimos, queremos reivindicar nuestro sistema, pero no es en el discurso, sino en la práctica, con los contenidos para ofrecer el contenido para que lean nuestros niños. O sea, no es solo, más allá de la literatura, nosotros cuando hablamos de saberes y conocimientos ancestrales, está sobre los saberes, la leyenda, mitos, cuentos, recetas, sistemas organizativos, está ahí las técnicas agrícolas, está el sistema de justicia comunitaria, todo está ahí. Y justamente eso es lo que no se hace con mucho compromiso, para ofrecer ese material a que lean nuestros niños. Porque a unos les gustará tal vez una cosa, a otros otro campo, y así, tener un horizonte tan amplio para responder a las expectativas. Y bueno, ahí pues, no solo es la recopilación en castellano, sino también en nuestra lengua. Nosotros tenemos un reto fuerte en nuestra lengua quichua, y las lenguas de las nacionalidades, Sáchila, Tzapiquí, todos ellos. ¿Por qué? Porque ahí están los conocimientos. Entonces, nosotros estamos en ese proceso. ¿Por qué? Hay un porqué. Tenemos un currículo nacional, ¿sí? Y hay un currículo intercultural bilingüe. ¿Por qué? Primero, el currículo entendido como un campo de batalla. Hace 40 años, cuando Mama Dolores Cacuango se dio cuenta de que no estaba lo nuestro ahí, estaba ahí solo un solo pensamiento, una sola intención del poder, hacer que todos seamos igualitos. Y eso implicaba desaparición de conocimientos, desaparición de lenguas. ¿Ya? Entonces, justamente con la creación de nuestro sistema, es que queremos reflejar, conocer, profundizar lo nuestro, no para seguir sintiendo abajo, ni superior, sino que es necesario en este mundo tan grande, tan hermoso, conocer diferentes contenidos, sin sentir inferior, porque así nos han hecho sentir durante la historia. Entonces, para eso implica un trabajo fuerte. Nosotros entendemos al currículo como un campo de batalla, campo de disputa. ¿Qué sociedad queremos? ¿Una sociedad que siga imponiéndose? ¿Una sociedad homogénea que no respete la diversidad? No, sino ¿hacia dónde vamos? ¿Y qué aporta hacia ese horizonte que nos planteamos, a esa pregunta? Aporta justamente el trabajo diario, los contenidos, uno de ellos, los contenidos. Es fundamental, no es solo un título, no es solo un poema, no es, o sea, es más. No es solo una leyenda. Cuando el Ministerio de Educación inserta una leyenda en el texto, ya pues aparece como bueno, vea, ahí está la diversidad. No, o sea, es más, por eso hay una razón de nuestro sistema, del nacimiento de nuestro sistema. Entonces, en este proceso hemos hecho algunas recopilaciones y me da un gusto haber visto a los niños degustando de los cuentos, de las leyendas. Ahí hemos hecho algunas publicaciones con el apoyo de la cooperación internacional, unos de ellos reprodujimos 6.000, en otros 3.000, en otros 5.000 de estas obras, y me da gusto que haya llegado hacia los niños. Y ahí también me da también un despecho saber que muchos de los docentes, después de unos años, con muchos de los centros educativos cuyos docentes pues no han desempolvado. Hay que hacer autoevaluación. Sí indigna eso. ¿Por qué? Porque la finalidad de los materiales es para leer, para ver, si unos no quieren, pero han de querer los otros niños. Entonces, ¿cuál es el rol de los docentes? Es desempolvar las bibliotecas, desempolvar primero la mente,
tener bien organizadito, decorado, adornado, llamar a hacer eventos, como decía la compañera, no esperar ese día de la biblioteca, un día que alguien nos disponga algo, sino permanentemente. Y ahí viene algo que alimenta Paulo Freire. Paulo Freire dice que leer es leer la realidad. Si no solo leer, decodificar esos signos, sí, leer la realidad, esa realidad de ayer, de hoy, esa realidad que nos inquieta. Entonces, implica leer la realidad. ¿Qué es escribir? Es, en el pensamiento de Paulo Freire, para escribir la historia, para escribir, para aportar, para poner lo nuestro. En nuestro mundo, en Saraguro decimos pinche, el aporte propio. Ha de haber, todos tenemos un aporte, todos, absolutamente todos. Entonces, para eso, entonces si trabajamos con este enfoque, entonces podemos desempolvar, vamos a convocar, vamos a conmover lo que decía la compañera, y habrá miles de estrategias, caminos con el que podamos convocar a nuestros lectores. Entonces, cuando hicimos una de las publicaciones de la recopilación de cuentos interculturales, pusimos los dibujos de los niños. Después de haber contado, narrado, ellos volvieron a contar, invitamos a que dibujen y dibujaron. Y un poquito los dibujos un poquito más trabajados, donde se habían esmerado, pusimos en la publicación. Y los niños se les levantó el autoestima. Ahí está mi dibujo. Pero así quisiéramos, no solo pues en esto, sino en todos los aportes. Es posible, y creo que hay que luchar por las publicaciones. Estas publicaciones que hemos hecho no es del ministerio, eso nosotros hemos hecho con nuestros propios movimientos, ¿sí? Visité hace años Cuba, porque hay bastante nivel cultural en Cuba, ¿sí? Aparte del tema político, al margen de eso. ¿Por qué? Porque ellos hacen un evento, todo hacen una memoria, y publican la memoria. Y eso implica una sistematización. ¿Por qué falló el evento? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvieron los errores? ¿Sí? ¿Cómo se pudo haber prevenido algo? Sobre eso publica. Y eso servirá, claro, a todos nos sirve, nos puede servir a todos ese material. Entonces ese material convoca, ese contenido convoca. Estamos en ese proceso como nuestro sistema por fortalecer y recopilar, ojalá pues podamos, hay algunos más comprometidos que otros para ofrecer, tener una biblioteca digital amplia, grande. ¿Para qué? Para que sigamos fortaleciendo. Nuestra biblioteca no es solo la biblioteca física, tal vez los libros, también es la biblioteca de los taitas, de los mayores en las comunidades. Por eso buscamos estrategias para que vayan, de paso que fortalezcan esa expresión oral, entrevisten, conversen, ¿sí? ¿Sí? No quiere decir que todo está ahí perfecto, no, para que a través con el filtro de la autocrítica, pues con esa capacidad de comparación entre los nuestros, entre las dos epistemologías, pueda sacar una conclusión los niños. Nuestra metodología es bonita en teoría, y ahí sí tenemos que trabajar duro, pero bonita también estamos sacando mucho sentido. Y ahí ya, en el primer tiene 4 fases: dominio de conocimiento, aplicación de conocimiento, y creación y socialización. ¿Qué es dominio? En el dominio compartimos estos saberes, estos contenidos, en el dominio. En la aplicación, luego de que hemos compartido, pues que apliquen, usen la información, utilicen la información. Quien utiliza, pues, quien no solo escucha, sino utiliza, ya tiene un paso dado. Pero encima de eso, no contentando con aplicar, crea, pinche, hace un aporte, pone sus propios elementos, en un caso de poesía, sus sentimientos, su realidad. Y finalmente, el niño, o todos, si hemos aprendido algo, contamos a alguien, se nos reafirma el conocimiento. ¿Por qué? Porque para contar tenemos que organizar neurológicamente las ideas, y eso reafirma los conocimientos. Ese es nuestro sistema, es bien bonito, y ahí sirven estos contenidos. Y para ir bajando ese discurso de que nuestros saberes, pero ¿dónde está?
implica un gran aporte. Vamos a trabajar, estamos fuertemente comprometidos en la producción de la literatura propia, pero más allá del contenido solo en el ámbito de leyendas, canciones, sino también en los contenidos científicos, saberes en cuanto a la producción, la biodiversidad y todo ello. El otro compromiso es que también desempolvemos, sigamos reclamando lo que falta, pero poniendo a full, a 100, lo que está en nuestras manos, porque estamos acostumbrados a reclamar, y eso no significa el conformismo, no estoy invitando a conformismo, a callar, no, reclamemos, pero poniendo a 100 todo aquello que está en nuestras manos. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Polibio. Justamente usted ha hablado sobre la importancia del acceso, que es una de las ejes de acción de la Agenda de Fortalecimiento de Bibliotecas, y también de los retos y oportunidades que implica el vivir en un país intercultural, ¿no? Y obviamente el rescate de saberes y otras cosmovisiones, ¿no? Importante ponerlo dentro de las bibliotecas, que se pueda acceder a libros en los idiomas de los pueblos y nacionalidades, y todo el trabajo que han realizado desde las propias comunidades en esa valoración acerca de leyendas, el trabajo con estudiantes, el trabajo con niños y el rol que tienen los docentes y las comunidades también en llegar a ese objetivo en común. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a ir con Galo Guerrero, que nos va a brindar estrategias para realizar fomento de la lectura más allá de los prejuicios comunes, y también compartirá hallazgos acerca de sus investigaciones con relación a la temática y brindará consejos sobre cómo realizar actividades de fomento considerando el contexto. Muchas gracias, Galo. Ok. Nos ponemos de pie, por favor, un momentito. Muy bien. Muchas gracias. Siéntese, por favor. Hola, hola, hola. Bueno, muchas gracias. Perdonen que les haya hecho poner de pie un momento, es para no estar tan tensionados, porque recuerden que nos invitaron desde las 9 de la mañana y recién el evento empezó a las 10, entonces una hora que prácticamente la perdimos, ¿no? Incluso nuestro director de educación estuvo también muy puntual, ¿no? Pero estábamos ya conversando con Emilia y ya nos dijo qué es lo que había pasado. Bueno, hay mucho que decir en el ámbito lector, muchísimo, muchísimo. Yo soy de Catamayo y el despertar por la lectura, en mi caso, fue a los 8 o 9 o 10 años de edad. Para quienes tenemos ya algunos añitos, Camilo, no que seamos viejos, pero sí algunos añitos, por acá también Vicente y alguien más. Recordarán, los menciono porque han de recordar que antes la escuela se daba en 2 jornadas, no sé si Camilo recuerdes, en 2 jornadas. Yo soy de Catamayo, digo, y no vivía en el centro de la población, vivíamos fuera de la ciudad. Entonces yo al mediodía me quedaba en casa de una madrina para la jornada de la tarde. Mis papacitos me regalaban 20 centavos de sucre. 10 centavos los invertía en comer alguna golosina. Y desde esa edad ya invertía en lectura. 10 centavos era para alquilar, que también se han de recordar, insisto, los que tenemos algunos años ya de edad. Habían en las tiendas de abarrotes, en la parte de afuera, en un tablerito, así, por decir un tablero así, y tenían unas piolas y ahí se alojaban las revistas, Calimán, Juan Sin Miedo, Arandú, El Valiente, Santos el Enmascarado de Plata, El Llanero Solitario, Memín, etcétera, etcétera, etcétera. Qué deleite, querida audiencia, qué deleite que era leer esas revistas y qué aburrimiento que era regresar a las clases con profesores, con unas metodologías que hasta hoy se siguen dando y ahuyentan a los alumnos para la lectura. Con todo el respeto, por supuesto,
no se trata, yo no soy quien aquí para juzgar nada ni de nadie, pero sí para contar estas realidades que todavía nos siguen golpeando fuertemente. ¿Qué está pasando con la educación? Que es el pilar esencial de la educación, está justamente centrado fundamentalmente en la lectura y en la escritura. Y si eso falla, por supuesto que no tenemos lectores ni de los alumnos ni de los docentes. Es una situación gravísima. Pero bueno, para eso pues se buscan mecanismos como los que en este momento y los que se siguen haciendo a través de diferentes instancias educativas. Volviendo a mi situación de experiencias lectoras, ese asunto de haber empezado desde la subliteratura, como se la llama, me abrió las puertas para leer en cuanto disfrute. La lectura fundamentalmente tiene que ser disfrute. Incluso, y no hablo de la lectura de la literatura solamente, hablo en todas las disciplinas. Tengo la oportunidad de ser profesor universitario en que doy este tipo de materia de lectura y redacción de textos académicos a todas las especialidades, a los de medicina, a los de arquitectura, ingenierías, en fin. Y yo no voy, perdón por ello, no les pongo un texto literario, porque no les gusta a una gran mayoría. ¿Por qué no les gusta? Porque posiblemente nadie le pudo abrir el apetito para adentrarse en ese ámbito. Entonces, todas esas situaciones hay que considerarlas a la hora de trabajar la lectura y la escritura. Yo tuve la suerte de tener profesores con una calidad estética, axiológica, moral, fabulosa. En el colegio recuerdo que en Catamayo no había en ese entonces, y aquí creo que había alguien, una profesora que es de Catamayo, por ahí está, entonces no me dejará mentir. No había colegio diurno, había un único colegio, el Colegio Nacional Nocturno Catamayo, me acuerdo, y tuve que verme obligado a estudiar, porque no podía salir a Loja, tan cerca, pero una carretera espantosa, que hasta hoy sigue espantosa. Eran casi 2 horas de Catamayo a Loja, una, y la otra es que tampoco tenía dinero. Yo provengo de una familia de 10 hermanos, y no tenía el dinero, mi babacito, para enviarme a Loja. Entonces yo me puse a estudiar en colegio, en el único colegio nocturno, y solo tenía las especialidades de química, ¿cómo le llamaban en ese entonces? Química y físico-matemática y químico-biológicas. No había más, pues ahí me metí, dije, no se puede uno quedar ahí. Ya sentí ese bichito de las letras, como se dice. Empecé a trabajar a los 15 años de edad, a los 14 creo, en el Ingenio Monterrey. Entonces yo estudiaba todo el día, trabajaba todo el día y estudiaba de noche. Y como no había cómo estudiar de día porque tampoco había el colegio, y tuve la oportunidad de, ahí en esta oficina de Monterrey, encontré varios lectores sobre todo del periódico, y había un señor que compraba semanalmente unos libros que venían en colección, recuerdo colección Bruguera, recuerdo esta colección de La Abeja Negra, y sobre todo venían de Colombia estos libros, y era semanalmente. Entonces, como lo veía que compraba, yo también empecé a comprar. Uno de los primeros libros que leí, sentado en la taza del baño, porque mi jefe, yo empecé a ser conserje ahí, y luego, pues bueno, fui ascendiendo. Y como conserje, pues tenía que hacer las labores de hacer mandados, de limpiar, de barrer, etcétera, de cosas. Y mi jefe, que en paz descanse, era bien fregado. No me permitía pues, que esté sentado, que esté leyendo, imposible. Entonces un libro que llegó a mis manos, hasta hoy recuerdo, Juan Salvador Gaviota, una belleza de libro, pero perdón que yo diga belleza, pero para mí, porque ahí tenemos otro problema. Yo, por ejemplo, yo no recomiendo leer tal libro, porque la cognición mental de cada individuo, de cada ser humano es tan diferente. Hay otro fracaso en la escolaridad, muy bien, presento el texto,
y el profesor exige a todos los alumnos que, por ejemplo, saquen el resumen. Y resulta que jamás van a coincidir los resúmenes, es decir, la cuestión literal. ¿Cómo no va a coincidir si aquí está y uno tiene que saber extraer? No, cada uno tiene un mundo interior, ya alguien de aquí de los compañeros lo topó, que no se puede uno exigir para que todos piensen de la misma manera en un texto determinado. Al leer Juan Salvador Gaviota en ese entonces, insisto, lo leí en la taza del baño. Galo, Galo, ¿en dónde está ese galo? Yo tanto me concentraba que me olvidaba de que tenía que salir del baño. A los 15 minutos alguien iba y golpeaba, ¿dónde estará ese galo? Yo digo, tengo que salir porque, créanlo, cuando la lectura nos atrapa, es como lo que hoy hacen nuestros queridos jóvenes, niños, nosotros mismos en el famoso celular, en WhatsApp, ¿cómo se adentra uno? Por supuesto, alguien también lo dijo ya, no puede uno vivir solo en ese mundo de esto de las redes sociales porque la cultura ahí es, por supuesto, nos concierne, pero es una situación demasiado trivial, superficial, que no nos permite adentrarnos en las ideas profundas que sí las encontramos en todo tipo de libros, de literatura. Alguna vez prohibían en un colegio, ¿cómo vas, hombre, a presentar ahí un libro si ese libro es pornográfico? ¿Cómo así pornográfico? Es que ahí se habla de dos homosexuales. Lo que pasa es que ahí no sé, quien no lee, no puede orientar a alguien para que diga por qué o cómo adentrarse en una historia de esa naturaleza. Leer literatura no es tan fácil como muchos creen. Es preferible leer un libro científico que objetivamente sé lo que ahí contiene y a veces ni siquiera ahí estoy en capacidad de inferirlo, porque a veces en el ámbito educativo lo que menos hacemos es de que el alumno por su cuenta aprenda a inferir todo tipo de libros, es decir, hay una técnica muy bonita que se llama, hoy en la tarde para aquellos que estén en el taller que voy a ofrecer, pues gracias a Emilia y a Guillermo que hemos estado en esos contactos y hoy ofreceré ese taller y a partir de uno de mis últimos libros, Lectura crítica desde una estética y ética del pensamiento metacognitivo y metalingüístico. Es decir, para recoger ciertos ámbitos de realidad que hay que saber crearlos en el aula o donde sea, tal como aquí este ámbito de realidad en este momento, que es asequible, que se lo planifica con anticipación y que uno tiene que estar dispuesto. Antes les dije, pónganse de pie un momentito, porque a veces si uno ya se cansa, ¿no es cierto?, ya pierde pues la atención y depende cómo y de qué manera uno se manifieste. Bueno, entonces, este ámbito de realidad que hay que crearlo desde estas consideraciones, primero axiológicas. Esto es esencial. Si no hay un ambiente axiológico, es decir, aprender a darle valor al asunto, al fenómeno, a la cosa, a la persona, al espacio en el que estamos. ¿Qué tal si aquí nuestros queridos jóvenes solo vienen porque les obligaron a venir? Y no aprovechar lo que aquí se está diciendo, incluso así no estemos de acuerdo. Pero ahí vamos generando ya una especie de pensamiento. Por eso el otro elemento es no el cognitivo, sino el metacognitivo, mi disposición mental. Hoy trabajan muchísimo, yo estoy metido hoy en el ámbito de la neurolingüística. Todos los profesores deberíamos, indiferentemente del tipo de materia, de disciplina que dominen, deberíamos estar enmarcados en este campo de la lingüística, en este orden del cerebro. Por eso hoy hay estudiosos en neuroeducación, en neuropedagogía, en neurooratoria, en neurolectura, en neuroescritura, pero si no tenemos acceso a eso, seguiremos tal como estamos. De ahí que esa es la propuesta que vengo trabajando y que trato de difundirla donde más puedo. Por eso yo, créanlo de corazón, agradezco este espacio.
Universitariamente, pues he tenido la oportunidad de presentarme en congresos locales, nacionales, internacionales. Este libro, Lecturas Viajeras, obedece a 18 conferencias que he dado en diferentes países, con motivo de congresos que en esta temática hoy se están trabajando muchísimo, porque hay esa preocupación ya de la educación. ¿Por qué tanto fracaso en la educación? ¿Por qué? A la educación a veces solo se la ha sometido a consideraciones de corte administrativo, pero no, y lo que es más gravísimo, pedagogizante, que no es lo mismo que una pedagogía auténtica o una didáctica que permita asumir estas consideraciones axiológicas, cognitivas, metalingüísticas. El problema cuando se enseña gramática no está en que yo tenga que grabarme, memorizarme las reglas, sino cómo esos espacios de lengua me sirven para hacer conciencia de lo que leo, de lo que escucho, de lo que expreso. Una anécdota que está por ahí circulando en algún libro mío. Están dos lectores. El uno lee: Señor muerto, esta tarde llegamos. El de al lado le dice: oye, ¿qué estás leyendo? Hombre, aquí está, Señor muerto, esta tarde llegamos. ¿Tiene lógica eso? No, pero ¿se puede decir algo? Claro. ¿Qué puedes decir? Señor muerto, esta tarde llegamos, está ahí botado posiblemente en el piso. El otro le dice: hombre, no dice eso ahí. Hombre, aquí está, preste el libro. El otro sí era buen lector, en este sentido metalingüístico. Leyó y dijo: Señor, muerto está, tarde llegamos. ¿Hay o no hay diferencia? Por supuesto que hay una enorme diferencia, y ahí está otro de los fracasos en la educación: leer por leer, solo para cumplir una tarea. Ese es el daño que hoy estamos recibiendo y que reciben nuestros escolares: leer para cumplir una tarea. Es decir, sí, yo sí leo, esa lectura de estudio, pero que es sin son ni ton. Bueno, no en todos los casos, y el profesor no es que lo hace de maldad, no, lo que pasa es que hace falta una formación adecuada, no en el profesor de literatura, sino en todos los profesores, adentrarnos en este campo. El otro campo es el fenomenológico. ¿Qué fenómeno mental creo yo en este momento en la cabecita de cada uno de ustedes? ¿Qué fenómeno? Fenómeno es esta imagen mental. Ah, este es un chistoso, este es una buena persona, este es, etcétera, etcétera de cosas. ¿Qué imagen mental, querida audiencia, se crearon ustedes en el momento en que aquí nuestros compañeros iban hablando? Eso es fundamental para este ambiente axiológico, y luego para meternos a otro campo especialísimo, que es el de la interpretación, la hermenéutica. La hermenéutica, es decir, un texto lo puedo yo desde esa realidad estudiar, pero si considero todos estos elementos que aquí vengo sosteniendo. El otro asunto es el estético, encontrar la armonía, la belleza de fondo que tiene un texto, incluso un texto chistoso, y uno se compenetra en él, uno disfruta de él, uno se queda pensando y ahí pueda que cree un ámbito de realidad para proyectarse, porque desde el ámbito lector, sea la disciplina que sea, tengo que crear ámbitos de realidad que me permitan tener una visión para enfrentar esa realidad, no solo la contextual, sino la mundana, la de siempre, la de todos los días y en diferentes espacios. ¿Cómo la enfrento? Creo que Polibio estaba algo al respecto hablando. ¿Cómo la enfrento? ¿Acaso para convencer? No, para analizar, para dialogar. Por eso bien la primera intervención de nuestro amigo Leonardo, que nos hizo conversar, miren, nos hizo conversar en las aulas. Eso es lo que hay que hacer, aprender a conversar. Uno ya conversa con el texto, ¿no es cierto? Uno conversa con el texto de manera individual, pero luego en el aula fomentar desde esta técnica que le digo microcósmica, es factible que cada cual un pedacito de lo que entiende
un pedacito. Yo no puedo decir al alumno, oye, qué bruto que eres, como a veces suelen decir ciertos maestros, ¿qué no entiendes, hombre, eso apenas? No, cada uno un pedacito y vamos dialogando y nos vamos entendiendo. Y ya no es que dialogo para una nota, sino porque me nace hacerlo. Bueno, hay mucho que decir, creo que se me fue ya el tiempo, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, perdonen la inquietud. Muchas gracias, Galo. Justamente muy interesante todo lo que nos has señalado. Por tiempo tenemos que pasar ya a las preguntas, pero es importante pues reconocer lo que Galo nos ha comentado acerca de nuevo del rol y la importancia que tiene el rol de un docente que promueve la creatividad, que promueve muchas cosas más allá de un resumen o de responder preguntas que van más hacia la memoria y no hacia el reflexionar, no hacia el crear. Que utilice el libro justamente de esa manera que hace que desmotivemos más que motivemos el querer adentrarse en el mundo de la lectura y del libro físico. Muchísimas gracias. Vamos a ir rápidamente con las preguntas que nuestro público ha generado. Estas son las preguntas seleccionadas, ustedes pueden responder brevemente en máximo 2 minutos. Tenemos una primera pregunta para Sandra. Dice, ¿el ritmo de la música y la poesía son distintos al escucharlos y leerlos? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, que yo les diga cuando de nuestro amor la llama apasionada contemple ya extinguida dentro de tu pecho amante y cuando de nuestro amor, ¿cierto, no? Entonces, obviamente, el tema de nosotros como los promotores de esta palabra, pues tenemos que buscar ese feeling, ¿no? El sentimiento en realidad de compartir, de hacer las entonaciones, las pausas adecuadas y debidas en el momento exacto, porque les cuento que este poema lo recité recientemente en el Día del Pasillo Ecuatoriano y fue increíble cuando yo empecé y así mismo, a ver chicos, cuando de nuestro amor, ¿qué sigue? Y ellos lo cantaban, ¿ya? Toda era una ola de voces cantando al unísono y yo solo lo recité, ¿sí ven? Entonces, obviamente la poesía recitada dista mucho de la cantada, entonces cada uno va a depender, más bien dicho, va a elegir qué prefiere, o lo poético o la melodía como tal, pero el impacto yo creo que es muy personal y los gustos también son muy personales, pero de que siempre yo intento de que entiendan que una canción tiene un mensaje y se convierte en un mantra si lo repito muchas veces, ¿no? Entonces por eso hay que valorar mucho las letras, lo que escuchamos y lo que consumimos a nivel de lectura y de música. Muchas gracias. Vamos con una pregunta hacia Ángel. ¿Cómo las bibliotecas pueden ser espacios para la conservación y difusión de la oralidad? Las bibliotecas juegan un papel muy importante. Yo cuando digo que nuestra biblioteca también es la comunidad de las personas mayores, no está anulando que no tengamos biblioteca. O sea, definitivamente si investigamos vamos a enriquecer las bibliotecas, entonces eso ayuda fuertemente a documentar y ahora ya enriquecer la biblioteca, ya no solo escribiendo. En muchos casos ha dicho, sabe que vea, los muchachos son prácticos. Ya no me gusta escribir, pero hagamos videos, hay formas de documentar información, esa oralidad, hay miles de herramientas y de esa manera podemos enriquecer la biblioteca y la biblioteca sí constituye un factor, un elemento, una herramienta importante para la revitalización, en este caso de la identidad cultural. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para Leonardo. ¿Es más importante una lectura que se apegue a la realidad o una de género ficticio? Borges decía que la memoria es lo mismo que la ficción, porque cuando recordamos nos estamos inventando, no es que realmente pasó eso, es nuestra percepción. Entonces cualquier historia en ese sentido es una ficción. El discurso científico es también un discurso, es también un invento. A veces se necesita más fe para la ciencia que para la religión. Entonces yo diría que son lo mismo, porque es un relato, una historia. Ok, muchísimas gracias. Vamos con una pregunta para Galo.
¿Es obligatoria o necesaria la lectura de textos clásicos de cualquier género? Interesante pregunta, ¿no? Lo clásico es aquello que nos despierta para validar situaciones y circunstancias enormemente significativas, pero ya para el aula, otro de los fracasos en educación es que, y lo decía creo Polibio o alguien, alguno de ustedes hablaba del miocid, mire, a un pobre muchacho que no es lector, le dan a que lean esa obra, a que lea la Celestina, a que lea la famosa, por supuesto, por eso son clásicas esas obras, pero son clásicas y por ende le llegan al que es lector. Nuestros jóvenes que no son aún lectores, no se les puede dar ese tipo de obras porque no las van a entender. Es tal la racionalidad y la emocionalidad que tienen esas obras que no es fácil abordarlas, o a su vez el profesor tiene que ser tan diestro para buscar mecanismos, estrategias que permitan al menos en un pasaje atraerlo al lector, y luego sí verá cómo él se adentra en estas obras del canon, ¿no? Pero no es recomendable, aunque se lo siga haciendo, ¿y por qué se las elige? Por ser lo mejor. Sin embargo, nuestros alumnos que no son lectores, y lo que es más, recuerden que en el ámbito, y yo soy testigo de ello, y no aquí en Ecuador, casi en todas partes, hay profesores de literatura que enseñan una obra literaria que no han leído. No se puede llegar así al alumno. Entonces, en vez de que el alumno se acerque a la lectura, el profesor lo aleja, pero se obedecen estas situaciones que lamentablemente se dan y que hay que buscar pues mecanismos que permitan que el canon esté. Para mí el canon estuvo en Calimán, Juan Sin Miedo, Arandú, Santos el Enmascarado de Plata, en fin, estuvo ahí. Hoy puede estar, insisto, en un meme, un chiste, tantas cosas pero hay que saberlas, digo, canalizar para que esa lectura de verdad se convierta en un canon, pero en la mente de cada lector. Muchas gracias. Ahora vamos con una última pregunta del público que va hacia todos ustedes y cada uno va a tener máximo 1 minuto para responder, así que hay que resumir muy rápido esa respuesta. Y la pregunta es, ¿un buen estudiante necesariamente es un buen lector? No necesariamente, aunque es esencial pero hay que saber qué es buen lector. Insisto, nuestros alumnos leen en cantidad, pero porque les obligan, esa se llama lectura de estudio, y luego lo que hacen es memorizar y dar el examen, entonces sí leen, pero hay estudiantes que no leen demasiado, que leen lo sustancial, pero por cuenta propia, y cuando es por cuenta propia, esa persona, por supuesto, sin que nadie la reconozca, sino que él mismo se reconoce como tal, y luego por su valía al presentarse ante algún espacio, entonces sí, se convierte en un estudiante lector. Lector no es el que por cantidad lo hace, sino por calidad. Muchas gracias. Sigamos por allá. ¿Un buen estudiante necesariamente es un buen lector? Yo creo que puede ser, pero entendido la lectura en el sentido más amplio. Y yo complementaría, un ciudadano, es un buen ciudadano, es un buen lector para complementar. Yo creo que sí, de alguna manera, porque no solo es la lectura de los códigos, ¿sí? También es la lectura del sentimiento, horizontes, sueños de la gente. El que sabe leer, interpretar, interaccionar, pues también tendrá una buena posición como ciudadano para canalizar lo que siente la colectividad. Bueno, soy muy partícipe del tema de las inteligencias múltiples. Perdón. Entonces, para mí, un buen lector es el que verdaderamente lee lo que le gusta, ¿ya? Entonces, yo soy fanática de decir, bueno, ¿a ti qué te gusta? Me dicen, por ejemplo, la ciencia. Ah, muy bien, entonces cuéntame algo. Y les motivo a que incluso me cuenten de lo que ya han leído, ¿ya? Entonces, para mí, creo que un buen lector serían todas y todos, pero dependiendo de qué les gusta leer, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo no soy tan fanática de novelas tan extensas porque como tengo una hiperactividad en realidad, entonces algunas obras que no me
me hacen como me enganchan desde el principio. A mí me cuesta, me demoro, me cuesta un poco más que al resto terminarlas de leer, pero hay otras que me impactan desde el inicio y que así me paso horas leyéndole en el bus, en todos lados, caminando a veces, corriendo peligros, pero es porque me agradan, me impactan. Entonces, para mí, yo creo que un buen lector, lectora, dependerá de las inteligencias y de lo que quiere. Entonces, vamos a poner un chico que le gusta la matemática, pues se va a devorar teorías de Tales de Mileto, ¿no? De Pitágoras, ¿sí? Si a alguien le gusta la ciencia, la astronomía, va a devorar libros relacionados o información relacionada al tema que le guste. Entonces, no vamos a decir que es un buen lector o mal lector solo porque no lee las obras clásicas, sino que lee, sí, lo que le gusta. Entonces, para mí, todas y todos son excelentes lectores y eso hay que motivar. Cada una de las inteligencias y cada uno del conocimiento que ustedes logren a través de esta lectura. Yo creería que son dos cosas distintas que no necesariamente están vinculadas, porque Danaje habla no del buen o mal lector, ¿no? Porque son como adjetivos súper subjetivos, pero sí del lector hábil, el que tiene las habilidades para hacer eso. Y yo creo que las habilidades necesarias para poder enfrentarte a cualquier texto no son necesariamente las mismas para poder ser un buen estudiante, porque recordemos que ustedes como estudiantes, lo que les pone la norma es el currículo, este instrumento inventado por el Ecuador, que es una herramienta política de este país, para enseñarles a ustedes las habilidades necesarias para ser entes productivos en este territorio. Si es que eso, parte de esas habilidades son las lectoras, seguramente es parte de su check-in de buenos estudiantes, pero son cosas distintas, creería yo. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y contarles que en el evento de hoy justamente estamos presentando a nivel nacional el Directorio de Aliados de la Lectura, que es una de las acciones propuestas en la Agenda para el Fortalecimiento de Bibliotecas Educativas y Ambientes de Lectura AVE 2022-2025, y busca promover que desde estos espacios, desde las bibliotecas, los ambientes de lectura, se gestionen actividades de fomento a la lectura, como lo que hemos hecho hoy día. Activar a las bibliotecas y a los ambientes de lectura como espacios de gestión cultural, donde nos encontramos no necesariamente para obligar a leer, sino también para comentar, también para debatir, también para conocer y pensar cosas que tal vez antes nunca se nos habría pasado por la cabeza. Las bibliotecas tienen el rol de satisfacer las necesidades informacionales y de lectura de la comunidad educativa, por lo que queremos fortalecer su rol pedagógico. Así que bueno, vuelvo a agradecerles a todos, en especial a Sandra, Leonardo, Ángel, Galo, por darnos su tiempo, a todos los invitados pues por sus preguntas, por estar atentos, y pasamos pues a la siguiente fase de esta presentación. Muchas gracias. Hola. Así es, un fuerte aplauso a cada uno de ellos que han compartido también sus conocimientos con nosotros, también como parte de las acciones realizadas en este evento. Las instituciones educativas y aliados se han juntado para una campaña para poder receptar libros de literatura, los cuales se entregarán a las bibliotecas educativas de esta ciudad. Es así que muchas gracias también por todas estas donaciones. A continuación, es momento de compartir con ustedes, vamos a hacer una pequeña activación. Les invito ahora sí a ponerse de pie o a poder buscar en la parte de abajo de sus asientos. Aquí ustedes van a encontrar una narración breve que estará identificada con un número en la parte superior. Este es el momento para podernos también un poquito estirar para poder continuar con esta importante activación. Y bueno, yo tengo en este momento en mis manos, tengo esta bolsita que se las voy a indicar, donde tenemos los números. De esta forma queremos invitarlos, bueno, cada una de ellas tiene una pequeña lectura que en este momento vamos a sacar también unos numeritos aquí para que nos puedan ayudar también. Vamos a sacar 4 numeritos que les pediremos a las personas que tengan este número que pasen por favor aquí a un lado de Leonardo, justamente donde ustedes pueden ver el gran círculo rojo que se encuentra aquí. Así que en este momento vamos a pedirle también por favor para que nos ayude sacando los números. Salgo yo misma, le digo a alguien más. A ver.
El número, a ver, vamos a revisar. En la parte superior de su lectura tienen el número 46. Para que por favor pasen aquí al lado izquierdo, justamente donde está el círculo rojo. ¿Quién tiene el 46? ¿Tú tienes? Ah, muy bien. Vamos a ver el siguiente también. El siguiente. A ver. El 23. 23. Vamos a escuchar solo la lectura de, ¿cómo es tu nombre? Ayelen. Leo el título. Título: Yoshi. Hay días en que cuando me sueltan tarde del trabajo, salgo a correr para hacer creer a mi cuerpo que escapo. Muy bien, un aplauso. Despiértese que es tarde, me grita desde la puerta un hombre extraño. Despiértese usted, qué buena falta le hace, le contesto yo. Pero el muy obstinado me sigue soñando. Un aplauso igual. El número 12. Título: El autor. Él nos va a matar a todos. Lo tiene planeado desde el inicio. Debemos actuar ya. Hay que asesinarlo antes de que él lo haga. No hay que darle tiempo. Aprovechemos, hagámoslo esta noche, dijo uno de los personajes del cuento mientras el autor estaba dormido. Nadie lo creyó. Santiago Pedraza. Un fuerte aplauso, por favor, también. Y el último, 58. Y todos respiran. Un ciego con su bastón blanco en medio del desierto llora sin poder encontrar su camino, porque no hay obstáculos. Un aplauso también. Es así como una vez más, por favor, un fuerte aplauso para todos. Esto es parte de la política también de Juntos Leemos. La lectura se fomenta con la colaboración de toda la sociedad. Es por esta razón la creación del directorio que va a beneficiar a la comunidad educativa al promover la presencia de profesionales involucrados en las actividades de fomento de la lectura en las instituciones educativas. A continuación, queremos invitarlos a observar el siguiente video. El Directorio de Aliados de la Lectura es un recurso que integra datos de personas dedicadas al fomento de la lectura para que las instituciones educativas y la ciudadanía cuenten con información para la ejecución de actividades de promoción, animación y mediación lectora. El directorio estará disponible en la página web educacion.gov.es/directorio-medioaliados-medio lectura y será de consulta abierta. ¿Cómo crees que el Directorio de Aliados de la Lectura beneficia a la comunidad educativa? El Directorio de Aliados de la Lectura del Ministerio de Educación activa una red siempre valiosa a la hora de fomentar una gestión y construir objetivos comunes, pero principalmente aúna varias esferas, lo social, lo público, lo privado, es decir, fomenta la asociatividad.
¿Por qué postulaste para ser parte del directorio y aliados de la lectura del Ministerio de Educación? Me pareció interesante esto de que el Ministerio de Educación esté tomando en cuenta a los gestores culturales locales para que se involucren en esto de la promoción del libro, porque en eso es lo que se trabaja. Creo que es un espacio interesante en donde nosotros como Biblioteca Cultural Literaria Muyo, por ejemplo, podemos dar a conocer a la gente que hay un espacio donde pueden leer, donde también se dicta talleres, donde se hace truques de libros y algunas otras actividades en torno a la lectura. Identificamos a los múltiples agentes que a nivel nacional promueven desde sus territorios la importancia de la lectura para crear alianzas que nos permitan sentar las bases de la construcción de una sociedad lectora. Creo que es importante insistir en que la lectura, más allá de entretener, ayuda a conocer todas las obras de todos los creadores que están ahora destacándose tanto a nivel nacional como internacional. Todos conformamos el directorio de aliados de la lectura. A este directorio que, como decíamos, beneficia a toda la comunidad. En este momento me permito invitar a Diana Castellanos, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, quien también presentará oficialmente en esta ocasión el directorio de aliados de la lectura. La escuchamos. Muchísimas gracias. Buenos días con todas y todos. Para mí es un enorme honor estar en una biblioteca central de una de las universidades más antiguas del país. Ya lo conversábamos también con el señor rector y con las personas que han estado de una u otra manera vinculadas a la Universidad Nacional de Loja, y tener esta posibilidad de retomar el contacto con los libros, el olor del libro, el poder pasar las páginas, el sonido que produce el sacar y el meter los libros en los estantes, el poder ver no solamente el texto y las letras, sino cómo está estructurado el texto, las imágenes que tiene, las ilustraciones, las imágenes que forman los párrafos, que no siempre están escritos de forma lineal y en toda la hoja, donde están los números de página, entre otras muchas cosas. Y para nosotros, efectivamente, desde el Ministerio de Educación, es parte especial el contar con la agenda de bibliotecas educativas y ambientes de lectura, porque es la forma en la que nosotros buscamos animar, promover y sobre todo mediar la lectura, no solo como fuente de aprendizaje, sino también como todo aquello que hemos escuchado, no solo a través de sus preguntas, sino también desde las intervenciones de nuestra aliada y nuestros aliados de la lectura. Este espacio para crear, este espacio para descubrir, este espacio para transformar a través del conocimiento, de las palabras, de las imágenes, de la comunicación. Desde el Ministerio de Educación, a través del eje Todos, que nos invita a encontrarnos, a unirnos, a integrarnos, al volver a los espacios educativos, que incluye las bibliotecas escolares, y a través del eje de excelencia educativa, que nos invita no solo al proceso lectoescritor como una parte fundamental del aprendizaje, sino a todos estos ámbitos sociales y emocionales que también están en la lectura y en todos los demás aprendizajes que desarrollamos día a día. Es importante posicionar a las bibliotecas y a los ambientes de lectura como ese espacio en el que nos juntamos, en el que juntos leemos, en el que juntos descubrimos y creamos, en el que podemos sentir y encontrarnos y transmitir nuestras ideas, opinar, disentir. Es importante recuperar el rol de las y los bibliotecarios, como aquellas personas que no solamente promueven el proceso lector o nos indican dónde están los libros, sino que nos incentivan a investigar, que nos presentan otros mundos y que nos llevan a través de ellos.
y además el entender que la educación también está por fuera de las aulas. No está solamente en la pizarra, en los libros de texto, en los cuadernos, en las bancas, está en los patios, está en esa lectura de los cómics que hacemos en el stand de la esquina, está también en las bibliotecas cuando nos sentamos en el piso y escuchamos aquellas conversaciones o aquellos relatos que transmiten para nosotros. Está también en la calle, cuando jugamos con nuestros amigos y nuestras amigas. Está en todos los espacios en donde podemos investigar, analizar, forjar nuestras propias opiniones y nuestros propios conceptos y sobre todo atrevernos a escribir, a proponer y a plantear nuestras propias ideas. Y en este marco de la Agenda de Bibliotecas Educativas y Ambientes de Lectura, se gestiona y se produce el Directorio Nacional de Aliados de la Lectura. Ya lo vieron en el video, es un documento virtual, didáctico, que nos permitirá desde las instituciones educativas y desde la comunidad educativa el poder invitar a todas aquellas personas que voluntariamente han decidido formar parte de este directorio para que junto a su pasión, que es el libro y la lectura, podamos construir estos espacios que nos animen y nos motiven a todas y todos. No solo a las y los estudiantes, también a las familias, a los docentes, al personal educativo, al personal administrativo. Porque lo que nosotros buscamos no es solamente aprender a leer y escribir, sino generar comunidades lectoras que de esta manera puedan avanzar hacia también descubrir estos talentos y promocionar la literatura. Con todo esto, yo quiero contarles cuál es la finalidad del directorio, pero lo voy a hacer en palabras que ya lo han dicho nuestros aliados de la lectura que se encuentran aquí presentes. El directorio tiene la finalidad de generar experiencias de lectura, experiencias que van más allá de leer el libro. Ya nos contaba Leonardo una serie de ellas, cómo se generan estas experiencias que nos transmiten y que podemos compartirlas entre todos quienes hacemos parte de estas metodologías. También tiene la intención de conmover. Como nos decía Sandra, el directorio de Aliados de la Lectura nos permitirá vincular a personas que nos convoquen a partir de las emociones para reconocer habilidades y talentos, distintas habilidades y talentos. A través de la lectura no reconocemos solamente el talento literario o el talento de escritura, tenemos muchísimos otros talentos que también podemos encontrarlos a través de la literatura y a través de la lectura. El directorio también tiene la finalidad de invitarnos a descubrir y a investigar lo nuestro, como nos lo mencionaba Ángel Polibio, y también a compartir los saberes y conocimientos de quienes nos rodean, de esas otras y otros que están en nuestro contexto o que están en estos contextos más ampliados y que enriquecen el nuestro propio. Y finalmente, el directorio de Aliados a la Lectura tiene la finalidad de abrir el apetito a la lectura y a la escritura. Como lo mencionaba Galo, aprender a darle el valor que tiene esta lectura de lo que nos guste, de lo que nos produzca placer descubrir y leer, de cómo lo podemos vincular en los procesos de investigación, análisis y pensamiento crítico. Esas son las finalidades del directorio de Aliados de la Lectura, el cual queremos invitarles a ustedes como parte de la comunidad educativa a usarlo. Y tenemos la presentación de este directorio de Aliados a la Lectura acá en Loja, una de las provincias que tiene más de 10 aliados y aliadas de lectura que podrán estar vinculados a las instituciones educativas para ayudarnos a cumplir cada una de estas finalidades. Y para agradecerles y presentarles finalmente este directorio, primero quiero felicitar y agradecer la participación
de nuestros 4 aliados de la lectura en representación de todos aquellos que ahora conforman el directorio. Quiero agradecer a la Coordinación Zonal 7, en nombre de Camilo Espinosa, por todo este trabajo que viene desarrollando y el apoyo que siempre tienen las instituciones educativas a través de la Coordinación Zonal para implementar estas y muchas otras actividades que enriquecen nuestra calidad en la educación. A todas y todos ustedes por participar y por tener ese brillo en los ojos que me deja saber que ya tienen todo este ánimo y todo este apetito de retornar a leer, a encontrar qué es lo que les gusta. Al equipo de trabajo que ha consolidado el directorio y finalmente a la Universidad Nacional de Loja, por ser ese aliado institucional que no solo nos ha prestado esta casa para esta presentación, sino también que está siempre de la mano caminando junto a nosotros para poder avanzar en estos procesos educativos. Y para despedirme, lo voy a hacer con literatura infantil, que es un tema que muy pocas veces topamos, pero que está siempre presente. Esto es el fragmento de una poesía de Rafael Pombo. El hijo de rana, Rinrin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y Orondo se va. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Es así como el Directorio de Aliados de la Lectura estará alojado en la página principal del Ministerio de Educación y será de consulta abierta. Para quienes además nos acompañan de manera presencial, queremos recordarles que en las afueras de la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja ustedes encontrarán un código QR que los puede dirigir también directamente hacia esta página. Así también a las personas que se han sumado a las transmisiones en vivo que se realizaron desde la cuenta de la Coordinación Zonal 7 y desde la página de la UNL. Gracias a cada uno de ellos que nos han acompañado durante esta mañana y por supuesto con la presentación de la directiva, con la presentación de toda esta directiva, justamente como siendo parte de la Semana de las Bibliotecas. Así que muchísimas gracias a quienes nos acompañaron de forma virtual.